como título la enseñanza de esta mañana, el juicio de Dios y el discípulo del reino. El juicio de Dios y el discípulo del reino. El otro día escuchaba la noticia de un hospital donde el médico le dijo a una de sus enfermeras que le aplicara cierta dosis de X medicina al paciente. La enfermera, o por cansancio, o por estrés, o por distraída, o tal vez porque no entendió la letra del doctor en su momento cuando le dio las instrucciones, resulta que aplicó una dosis muy diferente al paciente, con un desenlace fatal, fatal. Desde la enfermera hasta el hospital estaban demandados por esta situación tan trágica y dolorosa que aconteció para estas familias, porque no solo se vio afectada la familia de la persona que perdió la vida por el mal manejo en el hospital, sino también, pues ustedes imaginarán, el sentimiento de culpa de la enfermera, en fin. Y todo surgió, ¿por qué? Todo surgió de un malentendido que se presentó en alguna parte y por alguna razón en esa cadena de comunicación entre la enfermera y sus superiores. Algo sucedió, el caso es que ella no entendió y nos llevó a este trágico desenlace. Y lamentablemente, hermanos, en asuntos de la palabra de Dios, estos malentendidos o estas malas interpretaciones de la Escritura son más comunes de lo que todos nosotros nos imaginamos. Y también traen muchísimas consecuencias y aún mucho más trágicas todavía, mucho más trágicas. Porque en asuntos espirituales no solo se habla de muerte física, se habla de muerte eterna. Y eso es muchísimo peor todavía. ¿Por qué? Por malentendidos en la palabra del Señor. Y por esta razón, y para asegurarse de que a sus discípulos y a todos nosotros no nos pase esto, que le aconteció a la enfermera esta y a muchos creyentes también, entonces nuestro Señor Jesucristo cierra esta sección de las parábolas confrontándonos y cuestionándonos sobre lo que hemos entendido, tanto de esta sección, de esta serie, como de toda la palabra de Dios. Veamos cómo lo expone el Señor ya para cerrar este segmento. Dice Mateo capítulo 13, los animo a que me acompañen por favor. Mateo 13 versículo 47 al 52 dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. 51. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo: por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Mateo, pues entonces, va cerrando esta sección de las parábolas con las últimas dos semejanzas para describir lo que es el reino de Dios. Y al cerrar este segmento es necesario recordar que el propósito, lo que se enseñó en la primera parábola cuando iniciamos esta serie, el propósito por el cual Jesús empezó a hablar con analogías a todos los demás, y ese propósito fue para que los que creen en Él comprendan sus enseñanzas con más facilidad y profundidad. Pero también los que no creen en Jesús entenderán mucho menos. Y lo poco que entiendan, cuando no hay fe, solo será para mayor confusión y mayor perdición de ellos mismos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en las personas cuando no hay una fe genuina. Una de las primeras parábolas que veremos esta mañana es, dependiendo del orden como lo organicemos, la octava o novena que el maestro comparte. Y son las últimas en las que él se dirige directamente a sus discípulos.
Y al igual que las dos parábolas anteriores, esta es una enseñanza corta, pero se parece más, ustedes van a ver la analogía, hacia la parábola del trigo y la cizaña, ya que tiene un enfoque de juicio final también de los últimos tiempos. Y también es la única parábola que recibe una explicación inmediata, ahí mismo. Y en cuanto a la última, la segunda parábola que veremos esta mañana, su particularidad es que Jesús no hace una semejanza al reino de los cielos, sino que aquí lo que va a hacer es una semejanza acerca de un discípulo que ahora ya pertenece al reino de los cielos. Va a decir, un discípulo que ahora pertenece al reino de los cielos es semejante a tal cosa. Así es que como conclusión de esta sección entonces de analogías, claras para unos, pero muy confusas para otros, el maestro lanza una pregunta sencilla, pero como lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de la predicación, una pregunta sencilla pero profundamente determinante. Introduzcámonos entonces en nuestro pasaje y veamos cómo lo presenta Mateo. Vamos a desglosarlo en las dos pequeñas parábolas que tenemos acá. La primera, el juicio de Dios, y en segundo lugar, un discípulo del reino. Veamos entonces lo que nos dice en este primer pequeño bloque, el juicio de Dios. Una vez más reitero, a pesar de la similitud de esta parábola con la del trigo y la cizaña, en cuanto a su tema de juicio, a su tema escatológico del fin de los tiempos, también tiene algunas características que son muy propias. Por ejemplo, el tipo de red que se usa aquí es muy diferente en cuanto a lo que recoge aquí. Es una red barredera, es decir, es una red que se lanza al agua y recoge de todo. Y los peces se mantienen todos juntos, tanto en el lago como también en la red misma. Solo en el último momento, cuando se someten al examen final, por decirlo de alguna forma, es que ahí es donde se selecciona los peces que se van a conservar y los peces que serán destruidos o lanzados nuevamente al lago. Veamos primeramente entonces la analogía, cómo la explica el Señor Jesucristo. Releamos los versículos 47 y 48. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. De nuevo, como siempre, las parábolas del Señor, esta es una tomada de una actividad bastante conocida por sus oyentes, por su audiencia en ese momento, sobre todo por los oyentes que habitaban cerca al lago de Galilea. Y más especialmente para los pescadores, entre los cuales estaban varios de sus discípulos. Ustedes recordarán que al inicio del ministerio de Jesús, varios de las personas más cercanas a él eran pescadores. Y al igual que en nuestro tiempo, en Galilea, en la época de Jesús y hasta la actualidad, obviamente se emplean 3 métodos de pesca, que de hecho son los más comunes. Habrá otros más, ¿no es cierto? Más técnicos o más nuevos, pero los más comunes son estos 3 que vamos a describir en este momento. En primer lugar, la caña o la vara de pescar, la que va con el anzuelito, ustedes algunos la habrán usado también, que es el más familiar y por decirlo de alguna forma, el más artesanal, y se usa para atrapar un pez a la vez, ¿no es cierto? Esa es la vara con el anzuelito, un pececito a la vez. El segundo método de pesca, en esa época y en la actualidad, es la red personal. Lo que hoy conocemos en algunas regiones de Colombia como la atarraya. Los buenos pescadores, no sé aquí cuántos sean tan buenos atarrayadores, pues cogen la atarraya y la tiran. Yo lo he intentado un par de veces, pero me escapo de ir al agua con todo y atarraya. Bueno, en fin, ese es el segundo método pues más común. De hecho, ese era el tipo de red que usaban Pedro y su hermano Andrés y algunos otros de los discípulos cuando fueron encontrados y abordados por Jesús por primera vez. Una escena que se registra en este mismo evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19 dicen: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, ¿y qué? Y yo los haré pescadores de hombres. Incluso la parábola de la red que estamos exponiendo hoy, de alguna manera se relaciona con esa escena del llamado de Jesús a estos discípulos. Es muy probable que por la mente de Pedro, de su hermano y de los otros discípulos que conocían de la pesca, que fueron llamados siendo pescadores, al escuchar esta parábola de la red, inmediatamente recordaron aquel momento cuando fueron llamados por primera vez por el Señor Jesucristo para que fueran pescadores de hombres. Es muy probable eso. Y en esta parte, mis hermanos, permítanme hacer un par de aclaraciones que nos competen a nosotros. Amados, miren, todos los creyentes, todos en absoluto, hemos sido llamados para ser pescadores de hombres. Muchos creen que lanzar la red por los perdidos es un trabajo, un rol exclusivo de los pastores o de los líderes de la congregación. Sin embargo, es muy claro que el llamado es para todos en general. Cuando el Señor llamó a Pedro y a Andrés, ¿qué eran ellos? Lo estamos viendo, pescadores. No eran pastores, no eran los grandes apóstoles en ese momento. Eran humildes y simples pescadores. Y de ahí los llamó el Señor. Y ahí donde el Señor nos ha puesto a nosotros también, a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos está llamando también a ser pescadores de hombres. Seas un empleado, seas un emprendedor, seas un gran empresario, seas un agricultor, seas un oficial de la construcción, seas un profesional, en fin, sea lo que sea, etcétera, etcétera. Si has sido llamado a salvación, también se te ha implementado un llamado que es a ser pescador de hombres. Independientemente de la metodología que algunos de nosotros usemos para evangelizar, todos hemos sido llamados a cumplir con esta misión, pescar hombres para el reino de Dios. Así es que aquí haríamos esta pregunta que no podría faltar. ¿Tú si estás cumpliendo, si estás ejerciendo con ese llamado? Te pregunto, ¿a cuántos les has compartido el evangelio? Ahí en tu trabajo, en tu familia, ahí en tu comunidad, en tu lugar de estudio, ¿a cuántos les has compartido el evangelio? Cuando vas en el medio de transporte, ¿con cuántos has hablado de Jesucristo? Les dejo pues esa preguntita ahí en sus conciencias. Y creo profundamente en el Señor Jesús de que a medida que Él siga hablándonos por medio del Evangelio, seguramente más dispuestos y preparados vamos a estar para llevar esas buenas nuevas de salvación. Pero continuemos entonces con el tercer método de pesca que estábamos describiendo, y tiene que ver también con una red. Pero en este caso no se trata de una simple atarraya que la maneja una persona, sino de una red bastante grande. Una red barredera es una red que puede medir en algunos casos 100 metros, 200 metros o incluso más metros, y que necesita varios hombres para poderla manipular y para poderla arrastrar cuando se está trabajando. Esa red era extendida en una área bastante amplia, y entre varios hombres, desde pequeñas barcas a los extremos, ellos empezaban a alarla hacia la orilla. Como era tan grande que llegaba, ella se extendía de ancho, pero también se descolgaba en lo profundo. Como era tan grande, muy probablemente llegaba hasta el fondo del lago o del lugar donde se estaba pescando. Así es que al recoger, pasaba recogiendo de todo, por eso el nombre, una red barredera, recogía de todo. Peces grandes, peces pequeños, peces de un tipo, peces de otro tipo. Así es que al acercarla a la orilla, se necesita de varias personas que estén ahí presentes para seleccionar, como son tantos peces, para seleccionar rápidamente los que sí son aptos para la venta y para el consumo, y los que no inmediatamente se regresan al lago. Esa es la analogía que está usando el Señor Jesucristo. Y hermanos, aprovechando esto, entendamos algo. Así como este pescador, cuando lanza la red, el pescador no sabe qué clase y tamaño de peces es que va a atrapar.
pero él hace su trabajo. El pescador no dice, este atarrayazo lo voy a tirar para coger tilapia roja y lo lanza, no. O para coger bocachico solamente con este atarrayazo, no, lo lanza independientemente de cuál es el pez que va a seleccionar. Igual nosotros, hermanos, no se nos está llamando a seleccionar a quienes les compartimos el evangelio, a quienes sí y a quienes no, de ninguna forma, sino a lanzar la red, hermanos. A eso es a lo que nos llama el Señor, a lanzar la red. Miren, la cantidad y la calidad de personas, de almas que puedan alcanzar la salvación por medio del evangelio que usted les comparte, eso solamente depende del Señor. Somos llamados a ser pescadores. El resultado, la producción, solamente proviene de la bendición, la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Y de hecho aprovecho pues una vez más para hacerles esa cuñita, la capacitación de evangelismo que se va a llevar a cabo esta semana pues en la congregación. Aprovechémosla. Así es que entonces, teniendo clara la analogía que el maestro está exponiendo, pasemos a su significado. ¿Qué significa esto entonces? Jesús también nos comparte el significado en los versículos 49 y 50. Miren lo que dice el maestro. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Toda la analogía se resume en esta conclusión. Muy similar, como ya lo dijimos, a la enseñanza del trigo y la cizaña, aunque en esta ocasión Jesús no va a describir como en el trigo y la cizaña, que describió el destino de los justos y de los buenos. Aquí solamente se va a centrar en el destino de los injustos, en el destino eterno de los impíos, de los que fueron seleccionados como injustos. A lo largo de los evangelios, Jesús siempre va a hacer énfasis en cuanto al infierno que le espera a los incrédulos, del cual Él ha venido a salvarlos. No podemos nosotros descartar la verdad de los evangelios. Así que en esta oportunidad la atención se centra por completo en eso, el juicio que les espera a los impíos, aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que no han querido aceptar la verdad del evangelio. Pero un detalle bastante significativo es que los impíos, miren esto, esas personas que serán sacadas para destrucción eterna, que Jesús está describiendo, son escogidos de entre, es decir, literalmente de en medio de los justos. De ahí, de en medio de los justos. Y claramente lo que esto indica es que consciente o inconscientemente, los incrédulos hasta el último momento estarán mezclados con los verdaderos creyentes. Y quisiera invitarlos a que veamos dos tipos de inconversos que llegarán hasta ese punto. En primer lugar, los que no han conocido de Cristo por desconocimiento o por pereza o por la dureza de su corazón, y fueron engañados por falsos maestros y sus mentiras. Permanentemente se creyeron cristianos y abrazaron un falso evangelio que ellos creyeron era el que los llevaría hasta el cielo. Ese es un tipo de incrédulos que hasta el último momento van a creer que son salvos. Pero desde allá, de en medio, los ángeles de Dios los sacarán. El otro tipo de inconversos son los que todo el tiempo lo hicieron conscientemente. Toda la vida se la pasaron autoengañándose a ellos mismos con mentiras a través de la palabra y engañando a otros, como lo dice el mismo Mateo, por allá en el Sermón del Monte, capítulo 7, versículo 15, dice Mateo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Miren lo que Jesús está enseñando aquí. Con otras palabras, es lo mismo que no solo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña, sino que también lo ha enseñado a lo largo de todo su evangelio, en especial ahí en el Sermón del Monte, del mismo evangelio de Mateo.
Mateo 7, versículos 22, 23, mire lo que dice Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Cuándo será eso? Precisamente ahí, en el último momento, cuando estén siendo expulsados al reino de las tinieblas. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesús prácticamente en esta pequeña parábola repitió la enseñanza del trigo y la cizaña? ¿Y por qué Jesús con tanta frecuencia habla acerca del infierno eterno que le espera a los incrédulos no salvos? ¿Por qué es tan reiterativo en ese tema? Hermanos, la respuesta es clara. En primer lugar, innegable, Dios es amor. El Señor no se complace en la muerte eterna, ni aún de los mismos pecadores, así es como lo enseña en el libro de Ezequiel. El Evangelio fue para eso, para salvar pecadores, o como lo afirma Pedro también en una de sus pequeñas cartas. No quiere que nadie se pierda. Por eso habla tanto del infierno. Miren, nadie sabe tanto sobre el infierno como el mismo Señor. ¿Y saben por qué? Porque fue Él el que lo hizo. La gente cree que Dios hizo el cielo y Satanás hizo el infierno, pero la Escritura enseña todo lo contrario. Dios hizo el cielo e hizo el infierno, y precisamente ¿saben para qué lo hizo? Para lanzar al infierno al diablo y sus demonios. Pero viene Jesús y dice, tristemente también serán lanzados los malvados pecadores, los que no quisieron arrepentirse, los que no quisieron doblegarse ante su Salvador. Y es por eso que les hablo tanto del infierno, dice Jesús. Ustedes no se imaginan de qué manera y con qué fin fue preparado el infierno. Y allá es donde mucha gente pasará su eternidad. Por tanto, esa constante advertencia del infierno por parte de Jesús no tiene como finalidad robarte la paz, asustarte con el coco, no, sino salvarnos del eterno fuego del infierno. Esa es la finalidad. Muy bonito dar buenas noticias, eso es agradable. Qué bonito decirte, hey, te acabaste de ganar la lotería con el sueldo que te subieron, o con el empleo que te mejoraron, o tu empresa está en el mejor momento, está registrando tantas utilidades. Eso sería muy bueno, pero sería mucho mejor si te dicen, hey, no pase por ahí porque ya lo están esperando para quitarle la vida. Agradece muchísimo más usted eso. Imaginémonos esta escena, hermanos. Imaginémonos que estamos ahí en el parque, tranquilos, tertuleando ahí con los amigos, departiendo. En ese momento se desata una terrible balacera ahí, como una que se desató por allá, yo no sé dónde estos días, que dejó como 2 muertos de gente que iba por allá atravesándose. Y la gente corre para un lado, corre para el otro, y usted también sale corriendo y se refugia en un lugar seguro. Pero en el parque quedaron 2 o 3 personas muy mal heridas, tendidas en el piso. Imaginemos que pasan unos segundos, ya el peligro ha pasado ya, usted sale preocupado con ese impulso, ¿a quién hay que ayudar? Entonces yo hago esta pregunta, ¿a quién ayuda usted? ¿A los que están escondidos en lugares seguros o a los que están malheridos en el piso? ¿A quiénes acude usted a ayudar? Muy probablemente que por lógica salgamos a ayudar a los que están visiblemente heridos en el piso, tal vez en estado de vida o muerte. Esos son los que realmente necesitan, ¿no es cierto? Todos necesitan, pero esos 2 necesitan más todavía. Los otros solamente tal vez están asustados, pero estos están agonizando. Y hermanos, esa es la razón por la que Jesús es tan repetitivo con el tema del infierno. Es un asunto de vida o muerte. Y un agravante, vida o muerte eterna. No por un tiempo,
Miren, cualquier momento puede ser el último, pero nada hay tan importante como esto. Nosotros podemos decir, estoy en una crisis impresionante. Yo estoy seguro que a ustedes como creyentes, alguien inconverso les ha dicho, hey, usted que es cristiano, usted que es evangélica, usted que va a la iglesia, usted que conoce de Jesús, ore por mí, ore por mi hijo que está en las drogas, ore por mi situación económica. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cuántos les han dicho, ore para que yo no me vaya para el infierno? Casi nadie. Nadie pide oración por eso. Nos hemos olvidado de lo más importante, hermanos. Entonces, con el mensaje frecuente sobre esa terrible realidad del infierno, Jesús nos transmite dos cosas a nosotros, así como se las transmitió a sus discípulos en su momento. Dos cosas. En primer lugar, debemos tomar conciencia de lo que es el horrendo infierno que le espera a los impíos, a aquellos que parten de este mundo sin Cristo. Tomemos conciencia de eso, hermanos. Las personas pueden estar en la peor crisis económica, pueden estar en su peor momento de familia, pero no hay una situación más apremiante que el infierno que le espera a aquellos que no conocen de Cristo. Y en segundo lugar, al tomar conciencia de esta realidad, también llenémonos de compasión y aceleremos el paso, hermanos, de premura por aquellos que van rumbo a ese destino eterno. La gente dice, no, yo soy creyente, pero cuando se me dé la oportunidad, yo estoy esperando que mi familiar, que mi amigo, que mi conocido me dé la oportunidad, y cuando me dé la oportunidad yo le comparto el evangelio. Hermanos, el enemigo obstruye esas oportunidades. Esas oportunidades no llegan por sí solas, tenemos que buscarlas. Tenemos que buscar las oportunidades de decirle a alguien, hey, mira lo que te espera. Sin embargo, amados, para nadie es un secreto de que a pesar de que Jesús fue bastante frecuente con este tema del infierno, tristemente hoy en día es un tópico que muy poco se escucha en las iglesias, incluso, que debería de ser el lugar donde más se habla de eso. ¿Por qué? Porque es un tema que no vende. Es un tema que no le gusta a las nuevas generaciones, que consideran que el infierno es un cuento viejo y mal contado. Eso es lo que dicen muchos jóvenes hoy en día. El infierno es un cuento viejo y mal contado. Y entonces prefieren escuchar frases de motivación, de crecimiento personal y material, dejando de lado la verdad que transforma, que libera y que te puede salvar por la eternidad. Es más, cuando Jesús menciona que los ángeles sacarán a los malos de en medio de los buenos, se está refiriendo precisamente a este tipo de cristianos, hermanos. Cristianos que durante toda su vida se han creído salvos, pero nunca lo fueron, porque sencillamente nunca conocieron la verdad del evangelio. Y sin la verdad no hay salvación, mis amados. Solamente escucharon mentiras de los falsos maestros, llámense falsos pastores o falsos curas o lo que sea, y sus falsos evangelios. Durante toda su vida se creyeron salvos, pero nunca hubo un verdadero arrepentimiento en ellos, y por tanto nunca hubo cambios auténticos en sus vidas. Así es que independientemente de cuál sea nuestra lucha con el pecado, tomemos conciencia de esto. ¿En qué momento estaré ahí en la presencia de Dios? Y hoy en día, hermanos, hay millones de personas en estas condiciones, convencidos de que cuando les toque partir de este mundo, van directico para el cielo. Mire, si usted allá afuera le pregunta a la gente, ¿usted se considera bueno o se considera mala persona? No, buena persona. ¿Usted cree que va para el cielo o va para el infierno? Yo voy para el cielo. Todo el mundo le va a decir eso. Esa es la respuesta más popular, ¿no es cierto?
aunque hayan estado, hermanos, independientemente del estilo de vida que la gente esté llevando, se consideran buenos. Pero así, muchas de esas personas hayan pasado muchos años en medio de gente salva, aunque hayan hecho muchas obras en el nombre de Jesús, y aunque en el día del juicio final quisieran estar con los escogidos por Jesucristo, no podrán, dice el Señor, porque nunca les interesó cuál sería su destino final. Nunca les interesó cuál sería su destino final. ¿Ustedes no se han dado cuenta de que a usted le echan el cuento y le dicen, a la vecina la robaron aquí abajito por venir hablando con el celular? Ah, pero es que son muy confiados. Entonces usted no presta atención, porque usted cree que a todos les puede pasar menos a usted, hasta que cuando menos piensa, sintió el jalón, ¿no? A todos les puede pasar. Todo el mundo se puede morir menos yo. Todo el mundo necesita el evangelio menos yo en este momento. Hermanos, cuando descuidamos la eternidad, estamos descuidando un destino donde el rechinar de dientes, dice Jesús, por el tormento y la angustia causados por el dolor y la tortura serán todos los días. Nunca cesará su tortura y su dolor. ¿Por qué? Porque nunca le dieron la importancia suficiente al mensaje real del evangelio. Permítame compartir con ustedes este dato, hermanos, para que veamos la urgencia por la que Jesús nos pide a nosotros que hagamos la tarea. Ustedes saben cuántos habitantes sabemos en Colombia en este momento. Según el último censo, en Colombia habitamos 52.216.000 personas. Hasta esta semana que tomé el dato. 52.216.000 personas. Ahora les pregunto, en Colombia, ahora les pregunto, ¿ustedes saben cuántas personas mueren al día en el mundo? Mueren 150.000 personas al día en todo el mundo. ¿Y saben a cuánto equivale eso durante un año? A 54.750.000 personas al año mueren. Es decir, en el mundo mueren al año más personas de las que habitamos en Colombia. Aterrador eso, aterrador. Y no sé si a ustedes les preocupa esto o no, pero estas estadísticas realmente deberían de llamarnos mucho la atención a nosotros, hermanos. Porque 55 millones de personas al año estarán expuestos ante el juicio de Dios en cualquier momento, resolviendo su destino eterno, y millones de ellos serán lanzados a ese lago de fuego que Jesús está describiendo aquí. Es para eso que Jesús compartió estas parábolas, para ayudarnos a entender la magnitud del asunto, de cosas tan importantes que hemos descuidado. Pero veamos el siguiente paso. El Señor cierra entonces aquí con una analogía que describe un discípulo del reino. ¿Cuál es esa labor? ¿A qué se refiere? ¿Qué implicaciones tiene un discípulo del reino? Eso nos lleva pues al segundo encabezado. Para concluir, el Señor quiere comprobar entonces si Él ha alcanzado su objetivo, en especial pues con sus discípulos más cercanos. El Señor se quiere asegurar si las explicaciones que les ha venido ofreciendo a ellos en realidad les han proporcionado la comprensión que es especial que Él quiere transmitirles a ellos. Así es que esta parábola de cierre sin duda está dirigida estrictamente a ellos, a sus discípulos más cercanos. Veamos lo que dice el versículo 51. Pregunta: ¿han entendido ustedes estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Sí. La pregunta de Jesús es puntual y sencilla. Muchachos, ¿a ustedes sí les ha quedado claro todo lo que les he enseñado con estas parábolas del reino? ¿Si han entendido o no? Y teniendo en cuenta entonces de que el maestro
unos versículos atrás les había dicho a ellos de que ellos tenían un conocimiento especial de los secretos del reino de los cielos. Entonces no es de extrañar de que le hayan respondido de manera afirmativa a Jesús. En otras oportunidades, ustedes han visto en los evangelios, el Señor reprende a sus discípulos por la falta de fe, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión no se trata de fe, sino de entendimiento. Así es que el Señor aprueba de que ellos le hayan dicho de que sí han entendido. Los discípulos, al igual que nosotros, están lejos de ser perfectos, pero ahora están firmes en el camino de la comprensión y el claro entendimiento de lo que el Maestro les enseña. Mire que los discípulos de Jesús estaban en muchas situaciones similares a nosotros. Así como hoy en día mucha gente viene y busca a Jesús solamente para que le solucione sus problemas, para que les traiga unas bendiciones económicas, en aquella época los mismos discípulos inicialmente creyeron que Jesús venía a liberarlos de los enemigos y a devolverles el reino a ellos. Pero ahora Jesús les está diciendo, hey, hay algo peor que el imperio romano, el infierno, y lo mismo que a nosotros. Hay algo peor que una crisis económica, hay algo peor que una crisis familiar, hay algo peor que una enfermedad misma. El infierno es muchísimo peor. Entonces pregunta, ¿están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Y es la misma pregunta que deberíamos formularnos nosotros. ¿Sí hemos entendido? ¿Sí hemos entendido lo que el Señor nos ha enseñado tanto a lo largo de esta serie de parábolas o a lo largo de toda su bendita palabra? Hermanos, no sé si ustedes lo recuerdan, así como lo indicó en la parábola del sembrador, entender todas las cosas que el Señor nos enseña es de importancia crítica para nuestras vidas como cristianos. Miren, nosotros podemos escuchar 1000 sermones, podemos tomar nota al detalle de cada sermón, podemos llorar cuando escuchamos sermones emotivos, pero hermanos, no pasará nada en nuestra conciencia ni en nuestra vida si no estamos entendiendo lo que la Escritura realmente nos está diciendo. No va a pasar nada, hermanos, si no estamos comprendiendo de la manera correcta. Me venía a la mente una vez cuando mi papá tiene 91 años, ya hace unos 5 años que dejó de venir acá a la iglesia, pero hace unos 5 o 6 años atrás, cuando él venía todavía acá a la iglesia, una vez estaba ahí sentado escuchando la palabra de Dios, y al lado estaba con Biblia en mano, Biblia abierta, y al lado de él estaba una de mis hijas. Y en un momento yo miré que mi hija no podía de la risa, se tapaba de la boca de la risa, y mi papá también. Y cuando terminó el servicio le pregunté a mi hija, hey, ¿qué pasó pues? ¿Por qué tanta risa da en el servicio? Y me dice, no, pa, es que cuando usted nombraba los versículos de la Biblia, el abuelo abría la Biblia y hacía así. Y cuando yo volteé a ver, tenía la Biblia al revés. No estaba sino haciendo amague, no estaba leyendo nada, la Biblia abierta nomás y hacía así. Y hermanos, a muchos les pasa como mi papá. Pareciera que leen la Biblia al revés, porque no entienden nada. No entienden nada. La Escritura nos habla del horrendo infierno, pero ellos creen que el infierno es un juego. No estamos entendiendo. La Escritura nos habla de obediencia y de santidad, pero muchos creen que son solo palabras bíblicas, pero que no son necesario vivirlas. No están entendiendo nada. Lo estamos entendiendo al revés. Por eso el énfasis de Jesús. Hey muchachos, ¿sí están entendiendo lo que les he dicho? ¿Sí están entendiendo? Iglesia, entendamos entonces, por favor, la vital importancia de comprender lo que la palabra nos dice en toda su magnitud y en toda su profundidad. No seleccionemos la palabra. Escuchen, nuestra salvación eterna, nuestra transformación genuina y nuestra libertad espiritual depende de qué tan bien estamos entendiendo la palabra del Señor. ¿Tú sí te esfuerzas por entender la palabra? ¿Sí meditas en lo que te dice la palabra?
Pero el versículo 52 nos muestra otros resultados que provienen cuando entendemos lo que el Señor nos enseña. Veamos cómo cierra Jesús. Entonces Jesús les dijo: por esto, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los discípulos del Señor, con sus nuevas capacidades y nuevos conocimientos que les han sido dados por Jesús, ahora no solo están equipados con el entendimiento de la ley de Moisés del Antiguo Testamento, como los grandes maestros. Ahora también el Señor les ha dado sabiduría, les ha dado autoridad, les ha dado comprensión correcta de la ley y también inspiración para comprender la Escritura. Y eso nos ha sido dado a todos nosotros, hermanos. De hecho, es para eso que el Señor está preparando a sus discípulos, los está capacitando, porque ellos son los que se encargarán de enseñar, de instruir a las siguientes generaciones con los conocimientos de la verdad del Evangelio. Así es que, teniendo esto en mente, entonces, Jesús compara a sus discípulos con el dueño de una casa. El dueño de una casa que tiene muy bien guardadas, como un tesoro, dice Jesús acá, las cosas que necesita para el momento indicado. Así como el dueño de la casa viene siendo, como hoy en día, el cuartico de rebrujo de muchas personas, ¿no es cierto? Que tiene muchas cosas ahí, porque cuando requiere algo, va a su bodega y de en medio de toda la variedad de cosas que tiene, nuevas y viejas, saca lo que necesita en ese momento. Esa es la alusión que hace Jesús. Y a la luz de todo este capítulo 13, lo que el Señor quiere decir es que cuando sus discípulos enseñan la voluntad de Dios a través de la palabra, ellos van a recurrir al Antiguo Testamento, las cosas viejas que menciona, y extraerán su significado para esclarecer las verdades y las promesas del Señor. Pero al mismo tiempo, cuando usted comparte el Evangelio, también se están cumpliendo y se aplican las promesas del reino de los cielos y la obra de Jesucristo. Esas son las cosas nuevas. De hecho, esto es lo que se hace cuando usted le imparte el Evangelio a alguien, o al menos es lo que se debe de hacer. La ley del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hace? Nos condena. ¿Cuántos mandamientos ha violado usted? ¿Cuántas normas de Dios hemos violado? No nos acordamos. No nos acordamos. Tan poquitas veces que no nos acordamos. Pero también la gracia que encontramos en el Nuevo Testamento por medio de Cristo nos salva y nos perdona. Ese es el complemento. Hermanos, comprender la palabra de Dios de manera integral es muy importante para presentar un evangelio igualmente integral. Miren, en la actualidad, con frecuencia se incurre en dos grandes errores a la hora de compartir la palabra de Dios. Número uno, por un lado, muchos falsos predicadores solo usan el Antiguo Testamento para meter miedo y para manipular a los creyentes con falsas promesas y falsas esperanzas. Un evangelio a medias. Y el otro extremo es que algunos recurren al Nuevo Testamento para vender una gracia barata de Jesús, que puede con todo pero no demanda nada. Se promete el cielo, pero no se menciona la cruz. Esos son evangelios recortados a medias. Y lo que Jesús está enseñando es: el verdadero discípulo trae cosas viejas, la ley, y trae cosas nuevas, la gracia, el complemento perfecto. Miren, el Señor no nos ha dado a nosotros un conocimiento a medias, ni una revelación ahí a cuentagotitas. Somos nosotros los que muchas veces tomamos de la palabra de Dios. ¡Ay, esta promesa! Atrapo esta promesa. ¿Cómo es que reclamo esta promesa? Lo que nos gusta, lo que nos conviene, pero rechazamos la verdad completa. Rechazamos la verdad completa. No obstante, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que, como verdaderos discípulos, no podemos desligar la ley de la gracia, así como tampoco podemos divorciar el castigo del perdón. Van de la mano. La única manera
en que aprenderemos a valorar la gracia y el perdón es reconociendo que hay una ley que nos castiga. Por eso tantos falsos convertidos el día de hoy, porque sencillamente solo se les presenta el plan maravilloso que Dios tiene para sus vidas, pero no se les presenta el plan de salvación completo. Miren, un discípulo que en verdad ha entendido las reglas del reino de los cielos, sabe perfectamente que las buenas noticias son realmente buenas cuando tomamos conciencia primero de las malas noticias. Se le dice a alguien, Jesús es tu Salvador. Ah, bueno, gracias. Pero ¿y si no sabe de qué lo está salvando? Hay que decirle de qué nos está salvando. Eso es lo que está haciendo Jesús acá con estas parábolas, donde repite tanto el tema del infierno. De esto, nada más y nada menos, nos está salvando Jesús. Y el Señor nos ha mostrado lo malo del pecado, el destino eterno que nos espera si no nos arrepentimos, si no ponemos nuestra fe en el Salvador. Pero además de eso, el Señor nos ha enseñado que si no cambiamos en esta vida, igualmente, ¿saben cómo vamos a vivir? Una vida de dolor, de caos, de sufrimiento, de destrucción, de infelicidad, causados por el mismo pecado que a la final también nos llevará al infierno. El Señor nos ha dado la luz para todo, hermanos. Por tanto, mis amados, miren, un seguidor de Jesús que ha entendido estas realidades a la luz de toda la Biblia, no solo rendirá su vida a los pies del Redentor, sino que también esa será la verdad que le lleve a los demás. Una verdad bíblica que no oculta las consecuencias del pecado. No oculta las consecuencias del pecado. No olviden esta comparación que les estoy haciendo. Muy bueno cuando nos dan noticias de sueldo, noticias de familia, pero mucho mejor cuando nos dicen, estás a punto de morir y solo esto te salvará. Eso es mucho mejor, hermanos. Pero también el Señor nos enseña a que el pecado nos condena, pero también nos da esperanza con su gracia redentora. Amén. Y ya para ir cerrando, mis amados, es muy claro que el mundo en el que vivimos nosotros hoy en día ha cambiado. Estamos en un mundo moderno, es más, en muchas áreas este es un mundo desconocido para algunos de nosotros, desconocido. Pero ¿saben qué? El pecado sigue siendo el mismo pecado de hace 3000, 2000 y 1000 años y 100 años es el mismo pecado de ayer y de hoy. A lo mismo que la Biblia le llamaba envidia hace 2000 años, le llama envidia hoy. A lo mismo que la Escritura le llamaba adulterio hace 1000 años, le llama adulterio el día de hoy. Es el mismo pecado, hermanos. Y la medicina para curarla también sigue siendo la misma: Jesucristo y su Evangelio. Yo escucho que los grandes magnates de la tecnología, está la inteligencia artificial para todo, pero todavía no ha salido y seguramente que nunca saldrá una inteligencia artificial que diga la que nos salvará del infierno. Con esta inteligencia artificial se salvará del infierno. No, hermanos, solamente Cristo y su bendita palabra. Entonces el punto es, ¿sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo con claridad el Evangelio, sus verdades, sus promesas y su poder? ¿Sí estamos tomando conciencia, hermanos, en serio, del juicio eterno al que todos nos veremos enfrentados en algún momento de nuestra historia? Llévense en la mente esa imagen. Habemos 52 millones de habitantes en Colombia y en el mundo cada año mueren 55 millones de personas casi. Aterrador. Así es que, hermanos y amigos, hay muchas cosas en las que nosotros nos podemos equivocar, muchas, en las que puede haber malentendidos. Y cuando eso sucede,
Esos malentendidos seguramente nos cuestan dinero, cuando nos equivocamos cuesta dinero. En algunos casos incluso costará, si hay una equivocación muy grande, pues se costará un empleo. En otros casos nos costará una explicación para solucionar el malentendido. Pero entender mal el Evangelio nos puede costar una vida abundante que Dios nos ha prometido, hermanos. Dios dice, yo les doy vida nueva y vida en abundancia. Pero cuando entendemos mal el Evangelio, vivimos vidas infelices y mediocres, hermanos. Pero por encima de todo, malentender el Evangelio o no querer entenderlo correctamente nos puede costar la vida eterna. Y eso sí es peor de todo. Porque podemos salir de muchas crisis, podemos salir de muchas formas, de muchos casos, de muchas situaciones, pero nadie podrá salir del infierno después de haber sido condenado por el mismo Jesucristo. En síntesis, mis amados, esto es lo que busca Jesús con las parábolas, como nos ha enseñado. Que entendamos con sencillez el asunto más importante y más determinante de la vida del ser humano, que el juicio de Dios y su eternidad en el cielo o en el infierno. De eso se trata en síntesis todas las parábolas. Y quiero que nos vayamos con esta pregunta: si estamos entendiendo la palabra de Dios, si estamos entendiendo lo realmente importante que Jesús nos quiere enseñar, el infierno y nuestra eternidad. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Poderoso Rey, bendito y soberano Señor, una vez más en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, te agradecemos, Dios mío santo. Gracias, Padre bueno, por tu bondad, Señor, por tu generosidad, porque a lo largo de esta corta serie, Señor, de estas parábolas, Dios mío, que muchas veces las tomamos como historietas simples, Señor, pero al ahondar un poco en ellas descubrimos, Padre de la gloria, que no son simples historietas, es nuestra historia eterna, la cual tú estás describiendo a través de estas parábolas y de todo el Evangelio, Señor. Y te damos muchas gracias, amado Jesús. Te damos muchas gracias, Padre de la gloria, porque lamentablemente en un mal entendimiento del Evangelio y de tu bendita palabra en general, soberano Rey, creemos, Dios mío bendito, de que el reino de los cielos solamente se trata, o el cristianismo solamente se trata de la vida terrenal, de cosas materiales, Señor, cuando en verdad el reino de los cielos no es más que la introducción, amadísimo Dios, a la eternidad eterna que nos espera, contigo o lejos de ti, amado Salvador. Por eso, Padre eterno, yo te ruego que por favor no permitas que salgamos de este recinto, Señor amado, de la misma manera que hemos entrado. Ayúdanos, Dios, a que así como tú, amado Jesús, fuiste reiterativo, que a nosotros no nos dé vergüenza ser recalcitrantes también, Señor de la gloria, al predicar la verdad del Evangelio, Dios mío santo. Señor, no permitas que Renaciendo en Cristo y las iglesias de sana doctrina caigan en la moda de muchas iglesias, Señor, que se ha extraído, se ha omitido estas verdades eternas sencillamente porque no son del gusto de todos, Dios. Ayúdanos, Padre de la gloria, a que conforme la Escritura está inspirada, asimismo la comprendamos, la creamos y la enseñemos también a tu pueblo, Señor amado. Espíritu Santo, habla a la conciencia de todos los que estamos presentes, de los que nos están escuchando por medio de las redes sociales, eterno Dios. Habla a todas esas conciencias, amado Señor. Nadie está exento, ni el rico ni el pobre, Señor, ni el negro ni el blanco, en absoluto. Nadie está exento de que en cualquier momento sea el último momento que estaremos en esta tierra y tendremos que vernos enfrentados ante ti en un juicio donde tú definirás nuestra eternidad. Señor amado y definitivamente soberano Rey, no queremos nada más en esta vida ni para la eternidad que sea por fuera de ti. Solo quisiéramos pasar una eternidad a tus pies, amado Jesucristo. Gracias, eterno Salvador. Gracias, bendito Redentor, por todo, soberano Señor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, oh Dios, y amén. Muchísimas gracias, Padre eterno. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial.